El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, le dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tú tendrás la recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. La palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Amén. Tomamos asiento. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús asiste a un banquete, a un importante banquete. Y la escena con la que se encuentra es la de un montón de personas peleándose por los primeros lugares. En el Medio Oriente y en la cultura griega, porque no hay que olvidar que el Evangelio está escrito en griego. Entonces algo de la cultura griega se ha filtrado. En estas culturas, en los almuerzos y en las cenas importantes, los primeros lugares están reservados en principio, en primer lugar, para el dueño de casa, para el que daba el banquete. ¿Dónde se sienta el dueño de casa en la mesa? En la punta. O sea, en el primer lugar era para el dueño de casa. Y luego venían los familiares del anfitrión, y si había invitados, dignatarios o personas importantes, después venía esa gente. ¿Está? Los lugares menores estaban ya reservados, ya sea para personas de menor jerarquía o gente que no era familiar o amigo cercano. De hecho, la comida y el vino para estas personas sabían ser de menor calidad. Lo que veía Jesús era que varios se ocupaban por pelear los primeros lugares. Entonces dice una parábola especial. Él le dice a sus discípulos, cuando vayan a un banquete no traten de ocupar los primeros lugares, porque puede pasar que el organizador de la comida les diga, por favor anda para atrás, porque este lugar está ocupado por otra gente. O sea, pasa esto, la humillación, que te pongan en tu lugar. ¿Qué es lo que te aconseja Jesús? Pues eso, ¿qué les aconseja Jesús? Que no anden buscando los primeros lugares porque los van a echar. Que busquen el último lugar. Porque si buscaban el primer lugar seguramente lo iban a echar para atrás. Pero si se ponían en el último lugar, probablemente el dueño de la casa les diga, che, ustedes que están más lejos, vénganse más cerca, así disfrutan mejor de la comida y la reunión.
¿Cuál es el mensaje de esto? ¿Qué nos dice a nosotros? Porque es evidente que Jesús no está hablando de lugares en un banquete en sentido literal. No nos está dando una lección de etiqueta ni de cómo portarse en la mesa. Jesús está hablando de las intenciones con las cuales hacemos del bien, de lo que buscamos en la vida. Jesús nos invita que en la vida de fe, que en el camino de la vida cristiana, que en el camino de ser amigos de Jesús, busquemos siempre el último lugar. Es decir, cuando nos queremos dedicar a la obra de Jesús, al servicio de Jesús, al servicio de los demás, a participar de la iglesia, no lo hagamos con la ambición de conseguir aplausos, dinero, beneficios, reconocimientos, sino que lo hagamos de corazón, con la mera intención de servir a Dios, de servir al prójimo, de amar como Él nos ha amado. Que esa sea nuestra intención y que lo hagamos en el lugar que nos toque. Que lo hagamos en el lugar que nos toque. La persona que verdaderamente quiere amar a Jesús no espera tener un alto cargo para hacerlo. La persona que quiere ayudar a los demás no espera tener plata para ayudar a los demás. Eso es mentira. Ay, si tuviera plata, ay, lo repartiría entre los niños del... Y ahora que no tenés plata, ¿ayudar a los demás? No. Bueno, entonces, el que quiere ayudar a los demás no necesita tener mucha plata. Eso lo sabemos. Se ayuda con lo que se tiene. Con lo que se tiene. El que quiere ayudar, ayuda con lo puede y con lo que tiene. Ocupar el último lugar es la humildad. No es negar mis talentos, no es negar mis capacidades, no es dejarme humillar ni someter, ni siquiera implica, ojo, ni siquiera implica negar las aspiraciones legítimas de crecer como persona. Ojo, ocupar el último lugar significa que no busco los puestos ni los reconocimientos, sino que quiero participar de la construcción del reino de Dios, del trabajo para el mundo mejor que quiere Jesús, con la sola intención de hacer el bien, de hacerlo de corazón, por amor a Jesús y por amor a los hermanos, y hacerlo con humildad. E incluso si por gracia de Dios o por lo que sea, llegamos a tener un alto puesto, no olvidarse tampoco de eso. Sí, es el problema de los que llegan muy altos, se olvidan de que fueron elegidos para servir. Nunca olvidar eso, nunca olvidar que la humildad es eso. La humildad es que estemos en el lugar que estemos, servir a los demás, amar a los demás. Y que no somos ni más ni menos que los demás. Eso es la humildad. La primera intención entonces es hacer las cosas con la sola intención de servir con amor, sin importar el lugar donde estemos. La primera invitación es hacer las cosas con la sola intención de servir con amor, sin importar el lugar donde estemos. La segunda invitación es hacer el bien sin mirar a quién. Hacer el bien sin mirar a quién y sin pedir nada a cambio. Jesús nos dice que cuando nosotros seamos generosos, lo hagamos de corazón. Y sin pedir nada a cambio. Dice Jesús al que había organizado la cena. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los paralíticos, a los ciegos, porque son los que no te pueden pagar. Le decía que cuando invitara gente a una cena, invitara a la gente que no le pudiera pagar. De esta manera nos está hablando de la generosidad. El amor verdadero no implica solamente hacer las cosas con humildad, sino también con generosidad. Es decir, sin esperar recompensa. Ahora, ¿para qué todo esto? ¿Para qué hacer las cosas con humildad? ¿Para qué hacer las cosas de corazón? ¿Para qué hacer las cosas de Dios sin esperar nada a cambio? Para que sea Dios el que te bendiga.
Cuando yo hago las cosas para conseguir un puesto, cuando yo hago las cosas para que me aplaudan, yo la recompensa ya la tuve. En cambio, si yo hago las cosas de humildad y de corazón, es Dios el que me las va a recompensar. Es Dios el que me va a bendecir. Al que sirve de corazón, al que se preocupa más por amar que por ser amado o por servir que por ser servido, Dios lo recompensa. Al que se preocupa por amar de corazón a Dios y a los hermanos, Dios lo recompensa. Al que da de corazón sin esperar nada a cambio, Dios se lo paga. Dios se lo paga. Y ese pago es la bienaventuranza, la felicidad cristiana. La felicidad de que Jesús está del lado de la persona humilde y generosa. Dice Jesús en este mismo evangelio que el que se enaltezca, el que se eleve a sí mismo será humillado, mientras que el que se haga humilde va a ser enaltecido. Es decir, que el humilde, el que hace las cosas de corazón, por el solo hecho de amar a Dios y al prójimo, es el mismo Jesús el que le va a pagar, el que lo va a recompensar, el que lo va a poner entre los primeros, pero no entre los primeros de un cargo, entre los primeros que van a gozar del reino de los cielos. Porque a lo mejor uno puede ganar un gran puesto, mucha plata o un reconocimiento, o puede ganar la aprobación de los demás, pero nada se compara a ganar la aprobación y la recompensa de Dios. Cuando somos humildes, cuando somos generosos, es el mismo Jesús el que nos aplaude, el mismo Jesús el que nos aprueba, el mismo Jesús el que nos recompensa. Cuando somos generosos y hacemos las cosas de corazón y sin esperar nada, es Jesús el que nos paga con la felicidad terrena y con la vida eterna. Que Jesús y la Virgen nos ayuden a ser humildes, a ser generosos y a buscar antes que nada la aprobación de Dios antes que el aplauso de otros seres humanos. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo,